tercera causa de defunción entre personas de 15 a 29 años y el 73% de los suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Las causas van a ser múltiples, estas van a incluir desde factores sociales, psicológicos, biológicos, ambientales, los cuales van a estar presentes a lo largo de la vida del individuo. Entonces, se estima aproximadamente que cada 40 segundos se suicida una persona. Entonces, esto es bastante importante porque incluso mientras estamos dando esta plática, muchas personas podrían estar intentando algún acto. Entonces, se estima igual que por cada suicidio muchas más personas lo intentan. En población general, un intento previo es uno de los factores más importantes para que se presente el riesgo suicida. En cuanto a los métodos de suicidio, los más utilizados que se han reportado son el ahorcamiento, la intoxicación y las armas de fuego. Eh, Asimismo, se estima que entre el 40 y el 69% de las personas que cometen el suicidio han consultado de alguna manera a un médico un mes anterior antes de realizar este acto. Estos datos son importantes porque muchos, casi la mayoría de estas personas acuden principalmente con médicos generales o personal no capacitado para la atención en este tipo de padecimientos. Entonces, esto nos lleva a pensar qué es lo que causa realmente el suicidio, por qué tantas personas se causan, provocan o terminan con sus vidas a partir de estas acciones, qué es lo que desencadena, si es la pobreza, el desempleo, relaciones personales que tienen, si son los problemas mentales tal cual o se agregan el consumo de las sustancias o cuáles son los factores asociados a esto. Aquí es importante recalcar que a lo largo de la historia el suicidio ha sido un tema complejo y profundamente humano. Cada una de las épocas lo ha interpretado de una manera muy distinta. A veces lo han interpretado como un acto de valentía, muchas otras como un pecado y en muchos otros momentos como una enfermedad. Tenemos, por ejemplo, como en la antigua Grecia el suicidio empezó a ser un tema de reflexivo, filosófico y social. Aquí filósofos importantes como lo son Platón y Aristóteles lo consideraban como un delito contra la ciudad, incluso como un acto de cobardía o desobediencia hacia el destino propio. Sin embargo, estos mismos también reconocían ciertas excepciones en cuanto al suicidio, aquellas personas que se suicidaban por amor, aquellas personas con enfermedades importantes o con vergüenzas extremas, podrían entenderse que estas acciones eran tomadas como una forma de redención o de honor incluso. Uno de los casos más importantes o más relevantes en esta época fue el de Sócrates, quien aceptó su condena y bebió cicuta, lo cual él no se interpretó como un criminal, sino que se vio como un hombre que murió fiel a sus ideales. También tenemos, por ejemplo, en la antigua Grecia, los romanos heredaron estas ideas de la Grecia antigua, perdón, del Imperio Romano, ah, adoptaron estas creencias de la Grecia antigua. Sin embargo, aquí se vieron dos dicotomías en donde Cicerón mencionaba cómo el suicidio podría ser un acto honorable y respetable, dependiendo si los ideales que lo llevaron a hacer fueron de heroísmo o de defensa del honor. Y por su lado, Constantino lo penalizaba completamente. Él realizaba, bueno, confiscaba ciertos bienes de las familias, los cuales los condenaba por considerarlos una pérdida para el Estado. Aquí mismo en esta época, en el Imperio Romano, se empezó a conocer el concepto de non compos mentis, el cual significa sin control de la mente. En esta época fue la primera vez que se habló del suicidio como algo relacionado con el estado mental. Posterior, ya en la Edad Media, la mirada sobre el suicidio tuvo un cambio completamente malo, influenciado por el cristianismo principalmente. Aquí, aunque la Biblia no mencionaba que el acto de suicida o el acto de quitarse la vida era un pecado, San Agustín reinterpretó de alguna manera estos mandamientos y él mismo incluyó el acto del suicidio como un pecado hacia Dios.
Incluso concilios prohibieron entrar a suicidas a tierras sagradas o que los llegaran a enterrar a estas partes. Esta visión punitiva marcó siglos de silencio y estigma de personas que estaban sufriendo. Sin embargo, con el Renacimiento, el pensamiento europeo volvió a ampliarse y abrirse un poco más, y algunos filósofos empezaban a considerar como el suicidio desde ciertas perspectivas como más racionales y más humanas, ¿no? Aquí empezaron los franceses posterior a la Revolución Francesa a despenalizar este acto, ya no lo consideraban como un acto ilegal. Incluso ciertos escritores como Robert Burton, el cual en su libro de Anatomía de la Melancolía relaciona cómo el suicidio puede tener esta relación con la depresión. Y aquí se menciona cómo por primera vez se reconoce que la tristeza profunda podría llevar a una persona a la muerte y no solo la deshonra y el miedo. Igual, a lo largo de la historia, no solo los filósofos, médicos han reflexionado como respecto al suicidio. Algunas figuras como artistas, escritores, pensadores han dejado en sus obras ciertos testimonios de su dolor silencioso de alguna manera. Sus muertes pues han causado, en muchos casos, ya lo habían hablado. Entonces, podemos ver, por ejemplo, cómo Empédocles, que fue un filósofo griego presocrático, el cual en algún momento mencionó que si él llegaba a cometer algún acto en contra de la sociedad, él mismo cometería la vida. Y dicho y hecho, se dice que convencido de este carácter divino que tenía, predijo su propia muerte y decidió lanzarse al cráter del volcán Etán. Más allá de que esto sea una leyenda, esta muerte simboliza como esta idea de autodeterminación radical sobre la vida y la muerte, algo que ya estaba presente desde la antigüedad. Vemos también como la escritora británica Virginia Woolf, la cual luchó toda su vida con episodios severos de depresión, la cual incluso en sus escritos dejó plasmado en toda su literatura su sentir. Esta en 1941 llenó sus bolsillos de su abrigo con piedras y se lanzó directamente al río. En su última carta dirigida a su esposo escribió: siento que no puedo más, siento que no puedo seguir luchando, me estoy volviendo loca otra vez. Su obra y su muerte nos recuerdan que la sensibilidad extrema puede convivir con un dolor profundo. También podemos ver cómo el pintor neerlandés Vincent Van Gogh, que es un símbolo de genialidad incomprendida. Durante mucho tiempo estuvo peleando con bastantes crisis mentales y episodios depresivos. Él en 1990 decidió dispararse en el pecho en un campo de trigo, y en una de sus últimas cartas que se encontraron, él escribió que la tristeza durará para siempre. Ahí, ah, hoy en día vemos cómo muchos de sus cuadros se exhiben en museos importantes en todo el mundo, pero en la vida de este apenas si pudo vender algún cuadro. Nuestro querido actor y comediante Robbie Williams, que en algún momento nos ha hecho reír durante décadas y muchas generaciones, también escondía como esta lucha silenciosa con la depresión y enfermedades neurodegenerativas. Poco antes de morir, él escribió: la gente más triste hace todo lo posible para que los demás sean felices, porque saben lo que es sentirse absolutamente inútil. Entonces, su muerte recuerda cómo el sufrimiento no siempre se ve a simple vista. Podemos pensar que una persona está bien, pero realmente lo que pasa dentro de él son cosas completamente diferentes. Ante el aumento en cuanto a los casos de suicidio y las conductas suicidias en la población general, en 2003 la Organización Mundial de la Salud decidió instaurar el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el cual busca sensibilizar más a la población y promover acciones que nos ayuden a salvar estas vidas. Perdón. Entonces, hablando un poquito de terminología como para poder entender y conectar cuanto a esta plática, vamos a ver que el suicidio, la OMS lo define como el acto deliberado, iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. Lo que quiere decir que una conducta suicida es aquel proceso continuo, el cual va a empezar desde un pensamiento o una ideación suicida, continuará con una planificación, un intento y culminará, puede llegar a culminar con el suicidio consumado. Esto va a implicar un riesgo creciente en las autolesiones del individuo y aumento en la letalidad.
Vamos a ver, por ejemplo, que la ideación suicida hace referencia a la presencia de estos pensamientos, deseos acerca de terminar con la propia vida. Se puede variar, estos van a variar en cuanto a intensidad y frecuencia y el grado de elaboración que se presentan. Estos pensamientos van a incluir desde sentimientos de cansancio, el deseo de no despertar, hasta planes ya muy estructurados para llevar a cabo el suicidio. Hay ciertos autores como Nock y O'Connor, los cuales mencionan que esta ideación suicida comprende un espectro que va más allá de preocupaciones vagas sobre la mente, y esta formulación intencional es algo metodológico y tiene ciertos procedimientos concretos para llegar a autoinfligirse la muerte. Entonces, vemos cómo la ideación suicida tiene este fenómeno dinámico y fluctuante, ya que su intensidad y duración va a variar a lo largo del tiempo. Por ello es importante evaluar de manera continua y contextualizada y considerar todos los factores de riesgo, tanto factores protectores que puede llegar a tener la persona. Aquí en cuanto a ideación suicida, vamos a tener dos tipos de ideación suicida. La principal es la ideación suicida activa, la cual se va a caracterizar por esta presencia de pensamientos específicos de querer atentar contra la vida de uno, acompañados de un deseo profundo de morir. Y la característica principal de esto es que la planificación ya está muy concreta. Son estas personas que ya tienen muy planificado el método con el que van a realizar este acto. Sin embargo, por otro lado, la ideación pasiva de muerte son estos deseos igual y este pensamiento de no querer seguir viviendo. Sin embargo, no hay esta planificación estructurada con respecto al método que van a utilizar para realizarlo. La edición pasiva también puede estar asociado más que nada con riesgo elevado de suicidarse y debe valorarse con igual seriedad durante una evaluación clínica. Por su lado, vamos a tener el intento suicida, el cual se va a definir como un acto autoinfligido, intencional y potencialmente dañino. Este va a ser dirigido hacia la propia persona con la finalidad de provocar la muerte, pero no llega a ser del todo fatal. Va a implicar una conducta autolesiva no mortal acompañada de evidencia explícita o implícita de la intención suicida. O sea, el deseo consistente de morir no solo se va a presentar con la misma ideación, sino ya con una lesión vista de alguna manera. Entonces, los métodos más frecuentes que van a incluir van a ser la ingestión por medicamentos o sustancias tóxicas, las heridas cortantes, las asfixias o ahorcamientos y las precipitaciones. El intento suicida es uno de los principales predictores y de los más importantes de de un suicidio consumado, por lo cual la atención médica y psicológica deben de ser inmediata aquí. En cuanto al suicidio consumado, vamos a hablar que es la muerte autoinfligida de manera intencional. Ya es el resultado que se llevó a cabo por la propia persona con el propósito consciente de morir. Esto va a constituir el desenlace final y continuo de la vida propia y va a iniciar como ya lo mencioné, con la ideación y puede concluir con uno o varios intentos previos. Esto generalmente va a ocurrir en trastornos mentales, en crisis vitales, en desesperanzas profundas, en estos problemas vitales para el individuo, ¿no? Y el suicidio consumado va a representar uno de los problemas de salud pública más importantes, ya que es una de las causas de muerte principales en el mundo y es una de las muertes prevenibles a nivel mundial. Aquí, bueno, aquí es importante recalcar el último punto de que es difícil determinar, ya que muchas veces no se logra determinar si la persona realmente cometió un acto de suicidio y se termina registrando como algún accidente automovilístico o accidente de trabajo o alguna otra cosa. Entonces, el hecho de determinar realmente que una persona cometió o tiene un suicidio consumado es algo sumamente difícil porque hay que evaluar muchos factores que rodean al individuo para poder determinar que eso realmente sucedió. Entonces, para diferenciar un poquito respecto a los intentos suicidas y las conductas autolesivas, aquí es importante hacer como esta separación, ya que las conductas autolesivas se refiere a estos actos deliberados del daño corporal que van a ser realizados no necesariamente con la intención de morir,
pero sí con el objetivo de aliviar de alguna manera ese sufrimiento emocional, el castigo que están sintiendo, y recuperar como esa sensación de control. Entonces, a diferencia del intento suicidio, la finalidad principal no es morir, aunque muchas veces se puede interpretar de esta manera. Lo que intentan estas personas que llegan a autolesionarse es el control emocional o la autorregulación de alguna manera. Estas conductas, aunque, insisto, no tienen, son otra parte en comparación con el intento suicida, son un signo de sufrimiento psíquico significativo y es necesario evaluarlas con detenimiento, ya que es un posible predictor de un riesgo suicida a futuro. Entonces, hablando un poquito de epidemiología, vamos a ver que reportes mundiales mencionan que el suicidio va a causar aproximadamente 800,000 muertes cada año en el mundo y por cada muerte por suicidio hay más de 20 intentos. Simplemente en estadísticas de Estados Unidos, que es donde más se reportan estos casos, se menciona que en el 2019 hubo 9,8 millones de personas que pensaron en suicidarse, 2,8 elaboraron un plan y 1,3 lo llegaron a intentar. Esto es importante, ya que se ha visto que estas cifras de suicidio han ido aumentando conforme los años. Sin embargo, a partir del 1990, a causa de diferentes protocolos en salud pública y demás, muchos países, principalmente en Europa, han disminuido significantemente estas tasas de suicidio. Esto se asocia, como ya lo mencioné, con mayor conciencia de la población, mejor acceso al tratamiento de salud pública y restricción de los métodos letales. Igual, siguiendo con un poco de epidemiología, la tasa de suicidio se reporta más en los hombres que en las mujeres en casi todos los países. Aquí es importante recalcar que la brecha de género va a variar mucho dependiendo de la cultura y el acceso a la salud mental, porque pues la forma de pensar de cada individuo, dependiendo de dónde venga, pues va a ser muy diferente. Se reporta también en casi todos los estudios que las mujeres van a presentar más intentos, pero los hombres son los que más mueren, bueno, tienen más muerte por suicidio consumado. Esto está asociado principalmente ya que los hombres utilizan métodos de mayor letalidad a comparación que las mujeres. Entonces, uno de los factores que se ha visto con mayor relación es los trastornos mentales y se ha visto cómo estos trastornos mentales, cuando no están tratados de forma adecuada, pues aumentan significativamente el riesgo de las conductas suicidas. En cuanto a las variaciones por edad con respecto a los intentos suicidas, vamos a ver que igual aquí varía mucho dependiendo de la región en donde se presenten. Por ejemplo, se mencionan en registros internacionales que en Estados Unidos, tanto en Estados Unidos y en Japón, las tasas son muy similares en grupos etarios. Sin embargo, en otros, como en Corea del Sur y en Portugal, las altas son mucho mayor en adultos mayores que en población general. Lo que sí se registra en todos lados es que el suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte en personas jóvenes. Hablando específicamente de México, como lo mencioné hace ratito, el 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio. La INEGI cada año en esa fecha publica las estadísticas de suicidio que se presentaron el año anterior. Entonces, en este año igual alcancé a rescatar como estas estadísticas, en donde mencionan que en el 2024 se registraron aproximadamente 8,854 defunciones de personas de 10 años a más. O sea, el hecho de que ya registren personas de 10 años menores de edad infantiles es un dato de alarma en nuestra población. Esto representa una tasa de 6,8 por cada 100,000 habitantes y las entidades de mayor suicidio fueron los de Chihuahua, Yucatán y Aguascalientes. También podemos ver que la tasa de suicidio fue de un 2,6 por cada 100,000 mujeres y en los hombres un 11,2 por cada 100,000 hombres. Si vemos esta grafiquita que bueno, es del 2013 al 2023, vamos viendo cómo estas cifras han ido en aumento considerablemente y cómo a partir del 2020 estas cifras incluso llegaron a despuntarse. Esto pues asociado principalmente por la pandemia COVID.
También se ha reportado cómo ciertos grupos de edad, principalmente las personas de 30 a 44 años, son las personas que mayor prevalencia de suicidio llegan a presentar, seguido por las personas de 15 a 29 años, que son los jóvenes. En este caso, también me gustaría recalcar que si vemos por grupos de edad, el grupo de edad de 30 a 44 años de edad, los hombres son los que más se suicidan. Y en el caso de las mujeres de 15 a 29 años, esa es la población que más se llega a suicidar. Estos son datos importantes porque son cosas que deberíamos de empezar a valorar en cuanto lleguemos a tener como este tipo de población en atención. Entonces, igual en 2024, las principales causas de suicidio fueron la principal, el ahorcamiento, estrangulación o sofocación, el uso de arma de fuego y el envenenamiento en tercer lugar. En cuanto a el lugar de ocurrencia, se menciona que la vivienda particular es el lugar donde más se llegan a suicidar las personas o lo llegan a intentar. La vía pública es la segunda y en otras ubicaciones se han reportado como en la escuela, oficinas públicas, el área comercial, zonas deportivas, etcétera. Entonces, se estima igual que el intento suicida, su prevalencia va a ser a los 12 meses de 1,3 a 1,4% y una prevalencia de por vida de un 3%. En cuanto a la ideación suicida, su prevalencia va a ser a 12 meses del 2% y la prevalencia de por vida del 9%. Aquí cabe recalcar que aquella persona que presentó en algún momento una ideación suicida, el plan puede llegar a ocurrir posterior a un año. Se ha reportado que el 60% de las transiciones de esta ideación suicida a un plan suicida ya estructurado va a ocurrir en el primer año posterior al inicio de esta ideación suicida. Esto es importante porque deberíamos de empezar a ubicar esta parte. Entonces, más del 50% de las personas que presentan estos pensamientos suicidas no van a recibir atención a la salud mental. Muchas veces está asociado por el estigma mismo que se tiene con respecto a este tema. Entonces, podemos hablar respecto un poco acerca de los mitos y las realidades que hay. Se habla con respecto de que el suicidio es una mala idea, de que no se puede empezar a hablar y si lo empezamos a hablar se puede interpretar como un estímulo para empezar a quitarse la vida y demás, pero no, la realidad es otra. La verdad es que los prejuicios son los que prohíben más que las personas se liberen o se permitan hablar respecto a las emociones o los problemas que están teniendo. Al momento de nosotros empezar a hablar de estos problemas, el cómo nos sentimos, qué es lo que está pasando con nosotros, podemos hacer que reduzca este peligro de cometer un acto suicida. También se habla de cómo las personas con trastornos mentales son los únicos que suicidan. Sin embargo, esto no es cierto. O sea, se ha visto que las personas que se suicidan no está atribuido únicamente a factores de enfermedad mental, sino que como lo vamos a ver más adelante, es un fenómeno que es multifactorial, depende de muchos otros factores más allá de solo la salud mental. Aquí las personas que lo llegan a hacer son por tratar de escapar de sus problemas, de su sufrimiento, del estado de desmoralización en el que están, tras una muerte o una pérdida de algún familiar o cosas así que nos pueden llegar a causar esto. Igual, otros mitos de los que se hablan, que las personas que intentan quitarse la vida no desean morir, solo lo hacen para alardear, para llamar la atención. La verdad es que no. Muchas veces se llegan a realizar estas acciones por un fuerte malestar emocional y un grave error en la minimización de los síntomas al momento de querer platicar o expresar nuestras emociones, el devaluar completamente lo que estamos sintiendo o las acciones que estamos haciendo, pueden ser sí pueden propiciar a que se llegue a realizar estas acciones. Ay, perdón, hablar de que la mayoría de los suicidios van a repetirse sin advertencia propia, la verdad es que no. Como ya lo mencioné hace ratito en la parte de la historia, muchas veces hay como señales de advertencia con respecto a las conductas que se están haciendo. En el mismo lenguaje se puede llegar a expresar en las actitudes, en las acciones que llega a tener la persona. Se menciona que el intento de suicida es de una persona cobarde, de una persona valiente, y la verdad no, es una condición transitoria que va a causar un fuerte sufrimiento con las personas, y como ya lo mencioné, los orígenes son multifactoriales, van a depender de muchas cosas más allá. Incluso se menciona que los únicos que se suicidan son los adultos, y no, la verdad es que el hecho de que se estén registrando tasas de suicidio infantil es un dato muy alarmante, ya que
menciona que algo está pasando en nuestra población al final de cuentas, ¿no? Entonces, las muertes en los niños se han registrado últimamente y estas tasas han ido en aumento. Esto es un dato bastante relevante, e importante. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a ver que, como ya los he mencionado en varias ocasiones, los factores de riesgo van a ser multifactorial, o sea, va a haber muchos factores que nos van a propiciar para que una persona presente estas conductas suicidas. El más importante y el principal es el intento suicida previo. Cualquier persona que haya intentado o atentado contra su vida previamente, se estima que el 50% de las personas que lo intentaron lo van a volver a intentar. Entonces, el riesgo se va a mantener elevado incluso después de un año. Esto es importante porque se tiene y es necesario llevar un seguimiento adecuado con este tipo de personas para empezar a detectar si se llegan a presentar otra vez estas conductas. Hablando específicamente de los trastornos mentales, las personas que padecen, ay, perdón, enfermedades mentales, como ya lo mencioné igual, son las personas con mayor prevalencia en estas conductas suicidas. Se ven personas con trastornos depresivos, trastornos bipolares, esquizofrenia, en personas con dependencia a sustancias, el consumo incluso de sustancias, de cannabis, heroína, nicotina y otras más, aumenta el riesgo de las conductas suicidas. Se estima que incluso el consumo, la patología dual, o sea, los trastornos mentales y agregar consumo de sustancias, aumenta más todavía el consumo, los intentos suicidas o las conductas suicidas que puede presentar la persona. Hablando de desesperanza, esos pensamientos negativos sobre el futuro, la pérdida de la motivación, las expectativas, son frecuentemente acompañadas de estos trastornos depresivos. Son importantes evaluarlos, ya que son factores predisponentes para que una persona llegue a cometer estas acciones. Hablando de enfermedades y dolor crónicas, se estima que las personas con enfermedades crónicas, con discapacidad, con angustia, van a aumentar exponencialmente el riesgo suicida. Se estima aproximadamente que el 60 al 70% de los individuos que padecen enfermedades crónicas lo han llegado a pensar incluso en alguna ocasión. Hablando específicamente de los antecedentes familiares de suicidio, pérdidas de seres queridos por suicidios, aumenta aún más el riesgo del duelo complicado o el suicidio propio, el empezar a aumentar más como esta ideación respecto a que la vida no tiene sentido y más relacionado si es con un ser querido que cometió este acto, ¿no? También se habla respecto a factores genéticos y biológicos, como ciertas alteraciones neurobiológicas, alteraciones en la bioquímica del cerebro, entre otras cosas, pueden llegar a causar estas alteraciones importantes. Em, También en cuanto a la parte de la socialización, se ve más riesgo suicida en personas separadas, solteras o con divorcio, personas que tienen conflictos en la pareja, personas que tienen estas tendencia a conflictos maritales, pérdida de las redes de apoyo, el hecho de que no tengan estas personas que estén al cuidado o preocupación por uno propio, pues aumenta más el riesgo de que una persona pueda llegar a cometer estos actos. Hablando específicamente de los niños, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, incluso los traumas, adversidades de la niñez, el bullying y el ciberacoso que pueden llegar a presentar estos individuos, puede llegar a causar bastantes problemas al momento del desarrollo, llegando a tener problemas en la adquisición de herramientas cognitivas para el poder afrontar ciertas situaciones, ¿no? El poder saber eh, cómo reaccionar ante las situaciones del día a día. Entonces, estos niños tienden a tener pocas herramientas de afrontamiento, lo cual causa significativamente síntomas importantes de tristeza, de ansiedad, ataques de pánico, entre otros trastornos mentales. Hablando específicamente del desempleo, la insolvencia y las crisis económicas, el no poder tener los recursos adecuados para acudir a atención de salud mental, en compra de los fármacos, incluso poder sustentar las necesidades básicas del día a día, pues son problemas que pueden ser factores importantes para que una persona llegue a tener estas acciones, ¿no? Se habla también de ciertos empleos que están asociados con tasas de mortalidad altas. Las que más se hablan y las que más se mencionan son
personal de servicio de salud y los militares, estos porque están completamente expuestos a múltiples estresores, tienen múltiples factores de riesgo, los médicos o los personales de salud, principalmente el estar constantemente en estrés, tratando de preocuparse por la vida de otras personas, desvelándose, desgastándose en muchas ocasiones, pueden ser factores desencadenantes para que lleguen a cometer estas acciones. Igual, hablando de las minorías, cómo afecta a pueblos indígenas, refugiados, migrantes, desplazados, personas de la comunidad, encarcelados, migrantes. Esto generan estreses crónicos, rechazo, estigmatización que elevan aún más el riesgo. Por ejemplo, hablando de los migrantes, esta idealización de lo que creían ellos que iban que lo que iba a pasar o cómo iba a cambiar su vida y al momento de llegar a ese otro lugar y darse cuenta que lo que pensaron no es como realmente sucedió, son situaciones que propician para que estas personas cometan el acto. En el caso de la comunidad, el rechazo, la estigmatización, todos estos son factores importantes que tenemos que tomar en cuenta para poder valorar de forma adecuada a los individuos. También se habla de cómo las guerras, los desastres naturales, incluso como problemas sociales pueden llegar a influir de alguna manera para que las personas se presenten con estas conductas. Específicamente hablando de los medios de comunicación, se ha reportado que los medios de comunicación son una alta influencia en cuanto a las conductas suicidas que puede presentar la población. Hay informes en donde se menciona que los medios de comunicación cuando se reporta un caso, por ejemplo, de un famoso, el riesgo de suicidio aumenta hasta un 13%. Y cuando los mismos medios de comunicación informan respecto al medio o al método en cómo este famoso realizó el suicidio, perdón, estas cifras llegan a aumentar hasta un 30% en la población. Entonces, es sumamente importante esta parte porque los medios de comunicación, las redes sociales, es una de las herramientas principales en cómo nosotros recibimos la información y el hecho de estar publicando y dando informes de cómo se puede hacer, pues puede aumentar mucho la prevalencia de que estos actos lleguen a suceder. Hablando específicamente de los factores protectores, no solo están perdón, no solo están los factores de riesgo, sino todos esos factores que nos ayudan a proteger y evitan que estas conductas se lleguen a presentar. Por ejemplo, mencionando este artículo habla justamente de esto, de los factores protectores y de los factores de riesgo que puede llegar a tener la población para que tengan este tipo de conductas. Se menciona como relaciones sólidas, ay, perdón, relaciones sólidas, personales, una buena red de apoyo, tener acercamiento con la familia, con los amigos, con la pareja, pueden llegar a mitigar el riesgo asociado a los traumas o pérdidas y conflictos, especialmente importante en personas adolescentes y en adultos mayores. Aquí, por ejemplo, se puede ver incluso cómo el acceso a los servicios de salud, el autoestima, la resiliencia, entre otros factores como como la estabilidad económica, la solvencia económica, entre otras cosas, pueden ayudarnos a que estas situaciones se eviten. Por ejemplo, hablando específicamente de la resiliencia, que nos ayuda a reducir esta asociación entre los factores de riesgo y el comportamiento suicida, pueden fortalecerse con este apoyo social, con la educación emocional, ayudarle a las personas a entender y comprender qué es lo que están sintiendo, por qué lo están sintiendo, enfocar estos como actos preventivos de manera temprana. Se habla cómo ciertas estrategias personales de afrontamiento y bienestar pueden ayudar a mejorar o a prevenir estas conductas. Personas con alta autoestima, con estabilidad emocional y optimismo y con adecuada capacidad para resolución de problemas, tienen baja probabilidad de que estos actos se lleguen a cometer porque tienen mayor capacidad para entender cuando no pueden resolver algún problema y pueden acudir de forma adecuada con atención de salud mental. En cuanto a los hábitos saludables, se ha visto que el ejercicio, el sueño adecuado, una alimentación balanceada, el adecuado manejo del estrés pueden ayudar a proteger contra este tipo de acciones. Incluso hablando de religión, cómo ciertas creencias religiosas, espirituales, pueden ayudarnos a mejorar esta parte, ¿no?
incluso a fomentar ciertos valores o mejorar la comunicación entre las personas o los individuos que llegan a padecer algún problema. Hablando específicamente de la neurobiología, esto es algo muy complejo. Se habla y se ha visto y se ha estudiado respecto a las conductas suicidas, qué es lo que lleva al individuo a realizar esto. No hay nada concluyente con respecto, hay muchas asociaciones. Se ha visto cómo hay alteraciones en la función de la serotonina, disminución del 5-ácido hidroxiacetílico, de la regulación en la transmisión de la serotonina, cambios en los receptores de serotonina, cómo hay disfunción entre las neuronas glutamaérgicas, hay incluso disminución en el hipocampo y cómo algunas expresiones genéticas se ven modificadas por estos factores. Incluso se habla específicamente de la respuesta al estrés, cómo lo vamos a ver, por ejemplo, en esta grafiquita, cómo la hipercortisolemia puede estar mediada por los estresores del momento, pero también antecedentes tanto genéticos como traumas en la niñez eh, van a alterar completamente la vía neuroendocrinológica y van a condicionar cambios bioquímicos a nivel del cerebro. Entonces, ahí podemos ver aquí cómo el aumento de la norepinefrina, la dopamina y la reducción de la serotonina pueden causar estas alteraciones bioquímicas y cambios conductuales en la persona. Por ejemplo, hablando específicamente del aumento de la norepinefrina y la dopamina, estos nos van a condicionar el pesimismo, el neuroticismo, la desesperanza y la reducción de la serotonina y el aumento de la dopamina nos van a condicionar esta agresión, esta impulsividad, de no medir los riesgos. Todo esto en conjunto van a caracterizar, perdón, características hormonales y bioquímicas y conductuales han propuesto que incrementan más el riesgo de estas conductas suicidas. Entonces, hablando específicamente de las características clínicas, cómo se va a presentar una persona con ideación suicida o conductas suicidas, realmente es que no hay una presentación clínica específica. Como ya lo mencioné, es algo multifactorial en donde van a intervenir muchas cosas más allá de solo el me siento triste y ya. O sea, el riesgo suicida debe evaluarse en todos los pacientes, en todas las personas en general que lleguen a atención de salud mental por alguna situación. Lo que sí se va a mostrar característico son estas personas con desesperanza, con ideas relacionadas hacia la muerte persistente, la sensación de no valer la pena vivir, sensación de un futuro incierto. Van a empezar con descuidos del autocuidado, el abandono de los tratamientos, cambios en las conductas habituales que ellos llegan a tener. Podemos tener ciertos datos de alarma para podernos guiar respecto a si esto se va a presentar o no. Por ejemplo, empezar a ver a las personas más tristes, más desinteresadas, con tendencia a la irritabilidad, ansiosas de la nada. En cuanto al habla, empiezan a expresar de alguna manera que este dolor es insoportable y empiezan a sentirse como una carga para los demás, se sienten atrapados, todo el tiempo están hablando respecto al matarse o al realizar algún acto para realizarlo, el hablar de no tener estas razones para vivir. En cuanto a la conducta, empiezan como estas conductas de aislamiento, aumenta el consumo del alcohol o de otras sustancias, empezar a aislarse tanto de los amigos y de la familia, el buscar estas formas de cómo empezar a matarse, empezar a detectar con qué lo pueden hacer, el empezar a dormir poco o dormir de más, alteraciones en el apetito, llamadas o visitas previas para despedirse, incluso actos imprudentes, actos no premeditados, pueden ser datos de alarma de que esta persona está pasando por algo que tiene un riesgo de que pueda llegar a cometer alguno de estos actos. Entonces, nosotros como personal de salud es importante estar evaluando constantemente esta parte. Es fundamental realizar una historia clínica, valorar la historia de vida de la persona, hacer un examen físico para revisar y valorar si no hay lesiones tanto agudas como previas, valorar el estado de conciencia, el estado de ánimo, el estado mental, si se presenta o no intoxicación en la persona. Importantísimo establecer un buen rapport con la persona para poder mejorar esta dinámica y mejorar la comunicación, que nos tenga la confianza suficiente para platicarnos de forma adecuada qué es lo que está pasando, que tenga la confianza
sin miedo y sin tabús de platicar esos problemas que tiene, obtener los datos de la familia, amigos o compañeros de trabajo, esa red de apoyo fundamental para que nos pueda ayudar a prevenir ciertas conductas y evaluar el mismo riesgo suicida. Esto incluye la letalidad de los actos con los que lo va a hacer, tanto evaluar los intentos previos como el actual, evaluar con qué herramienta lo está haciendo, qué es lo que está desencadenando que quiera realizar este acto, qué tanta intensidad o qué tanto valor le está dando a este problema, el método que se está utilizando, si es por tóxico, por arma de fuego, por punzocortante, entre otras cosas, y las actitudes mismas que pueden llegar hacia estas conductas, porque hay personas que no le toman la mayor importancia respecto a las conductas previas que han tenido. Entonces, estos son datos como fundamentales para nosotros que abordamos este tipo de padecimientos. Un poquito de tips rápidos como para poder entender más esta parte o poder abordar mejor esta parte. Hay que tratar de establecer una mejor comunicación, tratar de escuchar cuidadosamente y con calma lo que nos están queriendo decir, entender desde dónde viene el sentimiento de la persona, tratar de ser empáticos, emitir señales no verbales de aceptación o de respeto, validar estas emociones, hablar de manera simple y honesta, expresar esta preocupación que uno mismo tiene y el interés y la solidaridad hacia la persona, enfocarse principalmente en los sentimientos de la persona en crisis. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Es interrumpir con frecuencia, expresar disconfort, dar estos juicios de valor, dar esta impresión de que estamos ocupados, de que no tenemos interés, empezar a dar órdenes a las personas, hacerles afirmaciones no claras y como muy expresivas de nuestros ideales, incluso hacer muchas preguntas del respecto al por qué lo está haciendo, qué es lo que lo lleva, o sea, cosas que no tienen sentido. Y cómo investigar, pues es empezar a platicar y empezar a valorar desde cuándo está presente, si estos planes se han hecho con anterioridad en la vida, si estas ideas son constantes, investigar los métodos con los que se van a realizar, los antecedentes, si los métodos con los que piensan si piensan realizarlo son accesibles a ellos o no, el tiempo en lo que lo van a realizar, o sea, valorar adecuadamente como toda esta conducta que rodea al individuo. Eh, Igual, como es muy importante fortalecer estas relaciones familiares y estos vínculos emocionales, aprender a tomar la conciencia de las situaciones difíciles y sus opiniones de solución, o sea, empezar a ayudar a las personas a redefinir el problema y hacerlos entender que puede haber una solución ante ese problema, ¿no? Acompañar a estas personas que están atravesando este problema de salud mental y promover la autovaloración y el sentimiento de aceptación como factor activo en la sociedad. El estar hablando de este tipo de temas ayuda mucho a la prevención de las conductas suicidas. En cuanto al manejo que nosotros hacemos o el abordaje, lo principal es tratar de estabilizar a un paciente que presente estas conductas suicidas. Si se nos presenta un paciente en urgencias o en algún área importante, hay que principalmente brindar una atención de contención emocional, valorar que esté íntegro, que no tenga lesiones con sangrados activos, que la intoxicación no haya sido profunda, entre otras cosas en general, crear un ambiente seguro, quitando de todos esos objetos potencialmente autoagredibles, la supervisión frecuente del paciente, tratar de utilizar la hospitalización involuntaria si es necesario realmente. Hablando de la obtención de apoyo, como ya lo mencioné, tratar de investigar respecto a la red de apoyo, ay, perdón, respecto a la red de apoyo de estos individuos, ¿no? Identificar sus parientes, sus amigos, sus conocidos, otra persona que pueda llegar a ayudar, incluso hasta los vecinos, son cosas que pueden ayudar bastante, ¿no? El tratar de derivar a estas personas a un médico capacitado para poder ayudar o atender esta problemática que se está presentando. Es importante, fundamental, bueno, nosotros lo que hacemos es tratar de establecer un contrato. Contratos son contratos verbales, son estos acuerdos que llegamos con las personas para tratar de buscar estas herramientas o estas conductas compensatorias para tratar de evitar el malestar que están teniendo o estas conductas autorregulatorias que pueden llegar a tener. Tratar de identificar, como ya lo mencioné, estas personas cercanas a las que podemos incluir al contrato en cuanto si empiezo a tener crisis, puedo llegar y acudir a esta persona para disminuir la intensidad de lo que yo estoy sintiendo en este momento. La mayoría de los casos se ha visto que estos pacientes
pacientes sí llegan a respetar los acuerdos que llegan a tener con los médicos. No todos, o sea, no es algo que me vaya a asegurar que el paciente no se vaya a suicidar, pero es una herramienta que podemos utilizar. El establecer un plan de seguridad es fundamental para los pacientes, empezar a hacerles ver que hay muchas más formas de tratar de resolver este problema, ¿no? Encontrar principalmente una forma para distraerse, que es lo fundamental. Si en en este momento tengo un problema que está abrumándome suficiente y no me deja ver con claridad las posibles soluciones, el buscar una forma para distraerme, para disminuir esta preocupación que estoy teniendo va a ayudar a desconectarme completamente de mis problemas. No me los va a resolver, no me los va a quitar, pero va a ayudar a disminuir la intensidad de lo que yo estoy sintiendo. Si esto no funciona, el encontrar un método que pueda ayudar a calmarme, esto es completamente individual, hay cada persona que lo expresa de manera diferente, personas que se pueden, no sé, con objetos para autorregularse por medio de juguetes, acciones, ponerse a leer, cualquier otra cosa, ¿no? Si aparte de esto no funciona, el tratar de comunicarse con alguien, estas personas con las que llegamos a incluir en el contrato, si me siento tan mal, ¿sabes qué? Tienes 5 minutos para hablar conmigo y simplemente expresar y externar qué es lo que está pasando para que nos ayude a calmar, ¿no? En caso necesario, llamar a su médico, a la línea de auxilio e incluso ir a urgencias si ya se presenta alguno de los actos o si ya se está comprometiendo la integridad del individuo. En cuanto al tratamiento, el tratamiento pues es multidisciplinario. Aquí van a influir muchos factores, principalmente la parte médica y la psicológica y la social. Son entidades que van a ir de la mano para poder prevenir estas conductas y ayudar a las personas a mejorar los problemas que puedan llegar a tener. Ya por último, me gustaría como terminar con este tema, que es el duelo por suicidio. Hay estimaciones de que el duelo por suicidio afecta entre 50 a 500 millones de personas en todo el mundo cada año y se estima que incluso 135 personas se ven afectados por cada suicidio. Se habla de un efecto en ola. Si hay una persona que comete un suicidio, no solo está afectando a la familia, sino esa afectación hacia los colegas, los compañeros de clase, incluso hasta los profesionales de salud que los atendemos, los vecinos, personas expuestas a esta persona, ¿no? Son el momento de enterarse que esta persona cometió el acto de suicidio, es un tema importante que puede mover el pensamiento de otras personas para llegar a cometerlo. Em, en cuanto a las reacciones emocionales comunes de estas personas, es el shock, este bloqueo emocional, el no poder llorar, no poder expresar qué es lo que están sintiendo, esta negación de lo ocurrido, el negarse a pensar o aceptar que la persona atentó contra su vida, esta incredulidad o incomprensión respecto a lo acontecido por los planes que yo ya tenía a corto o a largo plazo con esta persona, el cómo se pudo matar si ya habíamos planeado y hacer estas cosas, los autorreproches, la culpa de por qué no me di cuenta de eso, de esas señales antes, por qué no pude valorar, por qué no estuve ahí, el dolor, la pena, la desesperanza, incluso hasta la vergüenza del hablar del tema, la estigmatización, los tabús que existen respecto a esto. Consecuencias físicas y psicológicas. Estas personas evidentemente van a sufrir un duelo y si no se trata este duelo, este duelo puede evolucionar a síntomas depresivos o síntomas de ansiedad, incluso a trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. Aumenta mucho más el riesgo suicida, aumenta mucho más la desesperanza, aumenta mucho más el consumo excesivo de alcohol y otras sustancias. En cuanto al manejo, es importante las intervenciones grupales, el platicar con otras personas que experimentaron de alguna manera estas situaciones nos ayuda a entender desde nuestra trinchera qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó, cómo podemos nosotros actuar ante estas situaciones, ¿no? La psicoeducación grupal, la psicoeducación individual, no olvidar más que nada el aspecto espiritual. Muchas veces las personas se agarran de esta parte, ¿no? De lo espiritual es fundamental para ellas. Y pues bueno, en conclusiones, me gustaría dejar en claro que pues cualquier persona que hable de suicidio debe ser tomada con seriedad. Las personas que se suicidan usualmente lo han expresado en algún momento en sus pensamientos. Se debe tratar de contactar a la familia, a las personas de apoyo cuando sea posible y revalorar el riesgo de manera continua, ¿no? No solo es de ya lo hizo y pues ya ahí quedó, ¿no? Es algo que va a
estar cambiando a lo largo del tiempo. Las situaciones sociales que puede llegar a vivir el individuo son factores desencadenantes que nos pueden propiciar para que tenga estas conductas. Tratar de valorar la hospitalización del paciente en caso de que tengamos dudas, de ver si la clínica es sumamente importante y si hay un riesgo elevado de las conductas suicidas, dar seguimiento al egreso, tanto con tratamiento psiquiátrico como psicológico, y establecer el plan de seguridad para el paciente al momento de dar del alta, ¿no? Empezar a hablar de esto, de qué es lo que podemos hacer más allá de. Y pues bueno, de mi parte sería todo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario. Muchas gracias, doctor Carlo. Si alguien gusta hacer una pregunta directamente, en lo que vemos qué comentarios o preguntas tenemos aquí en el chat, pueden abrir su micrófono y preguntar directamente. Mm, Mientras tanto, tenemos aquí un comentario. Eh, María nos dice, un vecino de 17 años se quitó la vida, pero me llama la atención la forma en la que lo hizo. Su mamá tenía un crucifijo grande colgado en su casa. Él lo tomó, lo quitó y se colgó ahí donde estaba el crucifijo. Me gustaría saber qué interpretación le daría a esta acción. Para poder interpretar, creo que me gustaría como más información al respecto. Sin embargo, sí es como aclarar más que nada esta parte. El intento suicida se puede realizar con cualquier objeto. Lo que nosotros tratamos de hacer al momento de la evaluación clínica, cuando se presenta una persona con riesgo suicida, es tratar de evaluar los factores que están asociados a esto. Si yo veo, por ejemplo, que el ambiente familiar es uno de los propiciantes para que esto se esté ocurriendo, es algo fundamental. Se tiene que derivar a las autoridades correspondientes para poder hacer un cambio al respecto. O sea, ya sea tratar de cambiar de hogar al menor o ver qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, el por qué lo hizo con este objeto, lo más seguro es que haya sido lo primero que encontró o lo más factible que encontró para realizar el acto. Recordemos que puede ser con cualquier cosa, o sea, hay personas que llegan a consumir cloro, que se llegan a aventar de edificios altos, que se llegan a incluso ahorcar, no sé, con mangueras, con sogas, con ropa, con objetos que encuentran a la mano. Entonces, una de las características, bueno, una de las cosas que nosotros hacemos es que cuando empezamos a evaluar este riesgo suicida, platicamos con esta red de apoyo que llega a presentar el individuo y sí solicitamos que todos estos medios de letalidad con los que pueden realizar estas acciones sean de alguna manera que los retiren del contacto de la persona, porque si no puede aumentar el riesgo de realizar la acción. Y no sé si respondí la pregunta. Sí, muy bien. Si no, aquí nos replicarán nuevamente en el chat. Tenemos otra pregunta. Excelente, bueno, comentario. Hospital Ángeles Roma, excelente ponencia. Una pregunta. ¿Usted ha estudiado el papel de las células gliales y su relación con ideas y consumación del suicidio? No lo he leído muy a fondo. Sé que sí tiene mucho que ver la parte de la neuroinflamación con respecto a estas conductas suicidas. Una de las cosas que más como relevancia tienen respecto al tema es como esta neuroinflamación puede llegar a causar alteraciones bioquímicas hormonales en la persona y esto pudiera afectar a que se presente la clínica tanto afectiva. Si le agregamos los estresores externos a este individuo, puede aumentar más aún el riesgo de los actos suicidas. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Gabriela nos dice, ¿hay un lugar realmente apto y capacitado adecuadamente para tratar la internacional? Yo creo que es intención de pacientes con estos riesgos en Tlaxcala o Puebla, por ejemplo, porque muchos lugares de los que se escucha se tiene el temor de que maltraten o empeore la situación del paciente.
Sí, la verdad es que esa pregunta es un poco complicada porque pues ahí sí, pues depende de muchos factores igual a nivel de nuestras autoridades, ¿no? Uno de los lugares o los centros donde nosotros tendemos a referir, principalmente de Tlaxcala y Puebla, es al hospital psiquiátrico, el Batán, el Rafael Serrano. Ahí nosotros lo que hacemos es justo, ¿no? O sea, llega el paciente, valoramos el riesgo suicida, los factores que están desencadenando dicha conducta y valoramos si hay posibilidad del internamiento. Aquí lo que nosotros valoramos es si hay posibilidad, por ejemplo, en cuanto a la red de apoyo, si hay posibilidad de llevar un tratamiento ambulatorio incluso, porque aunque sí es evidente que hay necesidad de hospitalización en ciertos momentos, el hecho de hospitalizar también podría contarse como un factor de riesgo por la convivencia que llegan a tener con otros pacientes. No quiero estigmatizar los hospitales psiquiátricos, quiero aclarar esta parte porque si es importante y es necesario la hospitalización, se tiene que llevar a cabo. Al final de cuentas, lo que nosotros tratamos de hacer es buscar la integridad, tanto física como emocional del individuo. Entonces, sí hay ciertos centros privados, algunos públicos, donde se puede llegar a considerar, pero pues ya es decisión del médico y de la forma en la que evalúes para tomar la decisión si es necesario el internamiento o no dependiendo de estos factores precipitantes que puede llegar a tener el individuo. Muchas gracias, doctor. Nos contesta María. Sí, gracias. En relación a que sí respondió su pregunta, alguna vez leí en un artículo que quien se suicida en realidad quiere matar a alguien más. ¿Es verdad esto? ¿Es un acto un tanto simbólico? No, es que es lo mismo, ¿no? O sea, hay que evaluar las situaciones o los factores que llevaron a una persona que lo cometiera. Ahí, como ya lo mencioné, hay como muchos factores que predisponen a que una persona llegue a consumar o a cometer un acto de suicidio. Si, por ejemplo, tenemos una persona que tiene un trastorno mental, llámese trastorno depresivo recurrente, en donde toda la vida ha tenido estas depresiones recurrentes, le agregamos el ambiente familiar, que es un ambiente familiar que predispone aún más porque hay violencia, porque hay discriminación, porque no hay validación emocional, porque hay rechazo, y de ahí empezamos a ver que en el ámbito de la escuela también hay abuso escolar, hay rechazo por parte de los compañeros, o sea, el empezar a ver todos estos factores desencadenantes o propiciantes son lo que nos ayudan a poder determinar si una persona o no puede llegar a cometer un suicidio. El hecho de que una persona cometa el suicidio, pues es algo, como ya lo mencioné, es un efecto en ola que va a impactar no solo a la familia, sino a más personas de la sociedad que llegan a rodear a este individuo. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Contreras Herbert, ¿hay algún cuestionario práctico que podamos utilizar con los pacientes o familiares en la entrevista? Sí, hay una escala que se llama SAT Persons, está validada para población mexicana, el cual valora específicamente estos factores de riesgo en la población. Por ejemplo, uno de las variables que evalúa es si el individuo es un hombre o es una mujer, porque como ya lo mencioné, los hombres son los que más llegan a cometer el suicidio. También menciona con respecto a la edad, habla respecto a los intentos previos de suicidio, y ya dependiendo del puntaje que se llegue a hacer, es como la gravedad de los síntomas, si se llega a presentar más bien, se toma la decisión si se ingresa o no. Aparte de la SATS Person, ahí está la escala de Colombia de riesgo suicida, que también nos ayuda a evaluar esta parte, ¿no? Es importante recalcar que estas son herramientas de apoyo diagnóstico, no es meramente que nos vayan a dar un diagnóstico de que esto se va a presentar. Nos ayuda a evaluar realmente si se presenta el riesgo y qué tanto riesgo hay de que la persona llegue a cometer no solo el suicidio, sino el suicidio consumado. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, comentario, excelente ponencia, muy completa e interesante. Y la pregunta es, ¿hay algún factor genético hereditario que pueda transmitirse para que alguien presente riesgo suicida?
No hay nada determinado de lo que se ha estudiado, de lo que yo he llegado a ver, es que sí ha habido alteraciones a nivel de ciertos genes, principalmente en los genes en los genes de recaptura de serotonina, en el CERT, es de los que más se ha visto como estudios. Sé que hay ciertas alteraciones a nivel de las monoaminas y pues alteraciones en en las vías dopaminérgicas principalmente. Ahorita específicamente no recuerdo como cuáles genes son los que están alterados y afectados, pero sí, o sea, específicamente lo que se ha visto es esta parte de los genes asociados con con los monoaminas y cómo esta asociación en alteración pues nos va a llegar a presentar factores asociados con los síntomas afectivos, síntomas ansiosos y la imposibilidad para obtener estas herramientas de afrontamiento del día a día. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Mil gracias por tanta sapiencia, nos comentan. Muchas gracias, doctor, por su respuesta, mi pregunta y gracias por su ponencia. Tenemos una pregunta más de YouTube, si me permite, doctor. Sí, Nos comenta Juana desde YouTube. Buenas tardes, disculpen. Bueno, pregunta por dónde puede consultar la información. Le daremos aquí un contacto. Dice, se convertirán. Nos cuenta de un caso que lo ha intentado 6 veces, pero sus padres, cuando la ven estable, solicitan el alta voluntaria. Nunca han esperado la valoración. Su justificación es que tienen en casa otra hija, como que requiere cuidados, entiendo. bueno, en este caso, sí es un tema como muy difícil. Ahorita, por ejemplo, yo me encuentro rotando en en el Hospital Navarro, que es un hospital psiquiátrico. Hay una de las cosas que más me han llamado la atención es el abandono y la negligencia por parte de los familiares hacia los hijos. Es como ellos esperan que la conducta y los síntomas que presentan los niños cambien de la noche a la mañana con el medicamento. Y la verdad es que no, el medicamento es un apoyo, aunque sí es importante y fundamental, es un apoyo mínimo. Realmente lo que se necesita es la modificación ambiental, el tratar de empezar a detectar estos factores, que es lo que me está precipitando para que se presenten estas conductas, porque si yo ya estoy teniendo una niña que está teniendo las conductas suicidas, ¿qué me dice que la otra niña no las va a presentar también? O incluso la ideación suicida. Entonces son cosas que se tienen que evaluar con detenimiento. Y si ya se empiezan a ver que hay ciertos errores o fallas en cuanto a la dinámica, en cuanto a la red de apoyo o ciertas situaciones que me están propiciando, como el acoso escolar y demás, pues hay que tratar de tomar medidas al respecto, ya sea ir a la escuela directamente, tratar de buscar que los padres se atiendan también en la salud mental en la parte de ayudar y educar a los padres a saber cómo comunicar con los hijos ciertas necesidades, porque incluso nosotros, ¿no? A veces no medimos el cómo decimos las cosas, el tono, las palabras que utilizamos o cómo pedimos o solicitamos las cosas. Eso puede ser uno de los factores también para que la persona llegue a cometer estos actos, ¿no? Malinterpretar las señales que estoy recibiendo pueden ser propicias. En este caso, una niña que ya tiene más de 6 intentos y que la familia no tiene una red de apoyo adecuada, pues ahí sí hay que valorar muchas cosas más allá, ¿no? Principalmente en cómo está la red de apoyo y qué tanto interés tienen estos padres por el hijo. Muchas gracias, doctor. En referencia al mismo comentario, viene posterior una pregunta que dice, ¿qué se hace en esos casos? ¿Se le debe avisar al Ministerio Público o al DIF? Lo ideal sería sí, dar aviso a las autoridades de que se está haciendo un acto de negligencia infantil, porque al final de cuentas eso pues es un acto ilegal. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que guste participar directamente? Tenemos todavía un poquito de tiempo. Si no hay más preguntas o comentarios, agradezco al doctor Carlo Giovanni Torres Salcedo por su participación. Muy interesante, doctor. Podríamos pasarnos toda la tarde hablando de factores psicosociales, neurobiológicos, neuroquímicos, etcétera. Tantos puntos que tocó en su charla, eh, que podríamos profundizar y profundizar y no acabaríamos el día de hoy. Muchísimas gracias, de verdad, una gran ponencia, un tema
sin duda interesante y agradecemos su participación. Voy a leer la constancia por su participación que le haremos llegar posteriormente. La Sociedad Científica Mexicana ISTAB Salud Mental, Asociación Civil, en colaboración con la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Facultad de Psicología Suayet Iztacala UNAM, otorgan el presente reconocimiento al doctor Carlo Giovanni Torres Salcedo por su ponencia de la comprensión a la prevención y acompañamiento en la conducta suicida. Firman el doctor Miguel Chinchán por parte de la Sociedad Científica ISTAB Salud Mental y por parte de la Universidad de Tlaxcala, la doctora Elizabeth Bautista Rodríguez. Muchísimas gracias. Les comentábamos que por cuestiones de horarios de los ponentes, se nos ha dificultado hacerlo de corrido y bueno, aprovechamos para hacer algunas pausas. Probablemente deje abierta la sesión por si quieren quedarse conectados, se pueden conectar posteriormente, salir y volver a entrar. El enlace es el mismo y pues nos vemos a las 5 de la tarde. Tenemos la ponencia de la doctora Laura María Ramírez Landeros con el tema relación de la salud mental con el ambiente. Muchísimas gracias por conectarse, por estar aquí con nosotros. Igual seguiremos viendo sus comentarios. Si hay algún comentario al doctor, alguna pregunta que haya faltado, la pueden dejar aquí, se la haremos llegar. Muchísimas gracias. Nos vemos a las 5 de la tarde para la última ponencia y cierre del simposio. Muchas gracias, doctor. Lo invitamos también a acompañarnos por la tarde y a todos Claro que los sí, que nos muchísimas gracias acompañen. por la invitación. Gracias, bonita tarde. Excelente tarde, nos vemos más tardecito.